de este reglamento, o de este dictamen de reglamento, explicó que se lograron equilibrios entre el Pleno y las comisiones, así como los derechos de los constituyentes y la celeridad del trabajo. Quedó claro que los principios que regirán a este Pleno y a sus comisiones serán la transparencia, la rendición de cuentas y el Parlamento abierto. Bueno, luego ya de que se presentó este dictamen a consideración del Pleno, veamos algunos de los puntos que se están destacando. Consta de 9 títulos y también tiene 9 títulos y 54 artículos en el que se establece la creación de 8 comisiones de trabajo, las cuales se conformarán por un mínimo de 13 y un máximo de 23 constituyentes. Cada legislador, de los que integran la Asamblea Constituyente, podrá formar parte hasta de 2 comisiones. Bueno, y luego de que se presentó el dictamen a consideración del Pleno, los legisladores y legisladoras constituyentes fijaron su postura en tribuna. Con esa convicción, argumentamos en las reuniones de elaboración del reglamento la importancia y necesidad de reconocer a las fuerzas minoritarias, la representación que le dio la gente a todas las formaciones políticas y no darle más peso solo a algunas en las decisiones fundamentales. Es cierto, hay grupos parlamentarios, pero la figura del independiente, que hoy es una realidad y que tengo el honor de ser el primer independiente que gana en la Ciudad de México, pues simplemente no existe. Hago un llamado a toda la ciudad para que considere esto. Yo creo que tenemos que cambiar la política y la visión de la partidocracia, y que los partidos fuertes, los partidos grandes, son los que realmente deciden. Es de reconocer que en algunos momentos el debate se tornó intenso. Al exponer y defender los diferentes puntos de vista y contrastar propuestas, lográndose al final un consenso que se materializa en el documento que hoy se pone a su consideración. Hace 9 días, todos los partidos y el constituyente independiente llegamos a esta comisión redactora con una coincidencia: el poder crear un reglamento sencillo, buscando privilegiar el debate interior a la Asamblea Constituyente. Representa, sin lugar a dudas, un primer gran paso en la construcción de los acuerdos necesarios para llevar a buen puerto la alta encomienda ciudadana y proveer a esta Ciudad de México del primer texto de su pacto fundacional. Y llegamos pues también defendiendo los principios de parlamento abierto y también de parlamento accesible, creyendo que debe ser un constituyente austero y también funcional, un constituyente democrático en el que los acuerdos del Pleno no sean sustituidos por acuerdos cupulares. En algún momento de estas jornadas intensas dijimos, señores, la resolución del problemario debe de ser el reglamento. Y me parece que en buena medida está reflejada esta aseveración. Con este reglamento se da un paso, es mi opinión, lo viví en los debates en los que participé, se da un paso del parlamentarismo que tenemos, impopular, descalificado por la opinión pública, lamentablemente acostumbrado al servilismo frente al Ejecutivo. Señoras y señores constituyentes, el proyecto que hoy está en discusión y votación seguramente podrá ser mejorado, pero en el PRD coincidimos en que lo mejor a veces termina siendo enemigo de lo bueno. Luego de los posicionamientos de los diputadas y diputados constituyentes, el legislador Jaime Cárdenas de Morena emitió un voto particular para precisamente modificar el reglamento interior. Y en la discusión en lo general sobre el dictamen, se puso a considerar de los legisladores, por supuesto, discutieron diversas reservas sobre la integración de los diputados constituyentes, en lo particular sobre la legitimidad de aquellos legisladores designados por los poderes ejecutivo y legislativo federal, así como por el gobierno de Ciudad de México. Si nosotros admitiéramos
que esta asamblea es resultado de un golpe de Estado, entonces estaríamos admitiendo ilegitimidad plena y absoluta. Es decir, hay golpes de Estado que no son realizados por militares. Un golpe de Estado puede ser realizado también por civiles. Esos civiles pueden estar en el gobierno o fuera del gobierno. Al considerarse suficientemente discutido en lo general, los diputados aprobaron con 79 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el reglamento para el gobierno interior de la Asamblea, en lo general y lo particular de los artículos no reservados. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Bueno, aquí en este momento es importante comentarle que se desarrolló esta metodología, esta forma de discutir el dictamen, toda vez que antes de la aprobación de este reglamento interior, el reglamento que estaba en funciones es el de la Cámara de los Diputados. Y así como se dio el debate, es como lo establece el reglamento de la Cámara de los Diputados. Esa fue la manera en que la Asamblea Constituyente desarrolló este debate. Precisamente, posteriormente, luego de que ya se aprobó en lo general, se pasó a la discusión en lo particular. Una de las reservas presentadas al Pleno y que fue aceptada para su discusión y posterior aprobación fue la presentada por el diputado constituyente Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien hizo una propuesta de modificación al artículo 4. El objetivo, preservar la libertad de emisión del voto por parte de quienes integran esta Asamblea Constituyente. Tiene que ver con la inviolabilidad no solamente de la opinión del legislador o de la legisladora, sino con la inviolabilidad del voto. Es muy importante que el legislador sea preservado en su libertad. Bueno, otra reserva también avalada fue la del diputado constituyente Hugo Eric Flores Cervantes, quien propuso, mire, una modificación al artículo 3 de este proyecto de reglamento con el fin de clarificar el concepto de iniciativa. Va a ser un concepto muy importante para que quede esto diciendo lo siguiente. En la propuesta de adición, modificación, supresión o eliminación que se presente respecto del proyecto de constitución. Posteriormente, el diputado constituyente José Manuel Oropesa Morales, del PRD, presentó una propuesta de modificación al artículo 7, cuya meta es establecer un plazo de 3 días para que los grupos parlamentarios se registren ante la Junta Instaladora. La propuesta fue avalada. Creemos que es un vacío que hay que llenar en este reglamento, porque es importante definir los tiempos ya para la integración de los grupos parlamentarios que van a conformar la mesa de acuerdos, de consensos. Bueno, otro artículo propuesto para su modificación y que fue avalado por el Pleno fue una al artículo 22, presentada por la diputada constituyente Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Pues la propuesta es permitir el derecho de audiencia para la ciudadanía durante el trabajo en comisiones. Las comisiones estarán obligadas a garantizar el derecho de audiencia a las organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, académicos, especialistas y a la ciudadanía en general. La diputada constituyente Irma Heréndira Sandoval presentó también una reserva al numeral 4 del artículo 45, el cual establecía que no se podrán realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los gobiernos federales de la Ciudad de México o de cualquier otro poder federal o local. Esta jurisprudencia que nos empuja a que no permitamos que se nos imponga la inviolabilidad de nuestras opiniones, que ya le recordaba aquí a un compañero constituyente que nos quiere reconvenir a nuestras opiniones. Bueno, luego de que varios legisladores hablaron a favor y en contra de esta reserva, por acuerdo parlamentario, fue retirado dicho numeral del texto a discusión y posteriormente fue aprobada una reserva al artículo 53 presentada por la diputada Katia de Artigues, relativa a la accesibilidad de las personas con discapacidad a los recintos de debate. Que debemos, en lugar de decir facilitar, debemos decir que se va a garantizar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, quitar del numeral 2 esto de que las reuniones de comisiones se realizarán preferentemente, no preferentemente, en locales de accesibilidad para personas con discapacidad.
La última reserva que fue presentada por parte de la diputada constituyente Lol King Castañeda fue al artículo 54 para que la Asamblea Constituyente cuente con una coordinación de transparencia. Por eso lo que estamos proponiendo es que en el artículo 54 se adicione justamente después de donde dice coordinación de comunicación social y una coordinación de transparencia y parlamento abierto. Bueno, después de una sesión que se desarrolló a lo largo de 7 horas, se procedió a la votación de los artículos reservados, quedando aprobados por 72 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, por lo que el dictamen quedó aprobado en lo general y en lo particular. Aprobado en lo general y en lo particular el reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Felicidades, señores diputados,